¿Qué voy a hacer sin ti? Viuda embarazada busca nuevo amor en Extremadura, 1885. El viento otoñal de Madrid arrastraba las hojas secas por las calles empedradas, creando una sinfonía melancólica que resonaba en el alma de Elena Morales. Sus pasos lentos y cuidadosos marcaban el compás de una vida que se desmoronaba como las hojas bajo sus pies. 6 meses. 6 largos meses habían pasado desde que su mundo se hizo pedazos en aquella fría mañana de marzo, cuando el telegrama llegó con la noticia que cambiaría su destino para siempre. Miguel, su esposo, su compañero, el padre del niño que crecía en su vientre, había muerto en un accidente ferroviario camino a Sevilla. Elena se detuvo frente al escaparate de una pequeña librería en la calle Arenal. Su reflejo en el cristal le devolvía la imagen de una mujer de 24 años con el rostro pálido, enmarcado por cabellos castaños, recogidos en un moño sencillo. Sus ojos, antes brillantes como estrellas, ahora parecían lagos profundos donde se había ahogado toda la alegría. Sus manos enguantadas en lana negra se posaron instintivamente sobre el ligero abultamiento de su vientre. 7 meses de embarazo. En 2 meses más su hijo vendría al mundo y ella no tenía nada que ofrecerle. La pequeña pensión donde vivía costaba más de lo que podía permitirse. Sus pocos ahorros se desvanecían como agua entre los dedos y las ofertas de trabajo para una mujer embarazada y en luto eran prácticamente inexistentes en el Madrid de 1885. Señora Morales. Elena se volvió al escuchar su nombre. Era doña Remedios, la dueña de la pensión, una mujer robusta de mediana edad, con ojos pequeños y calculadores que siempre parecían evaluar el valor monetario de todo lo que veían. Doña Remedios, Elena inclinó levemente la cabeza en saludo. Necesito hablar con usted, querida. ¿Podríamos...? Elena sabía lo que venía. El alquiler. Otra vez. Por supuesto. Caminaron en silencio hasta la pensión, un edificio estrecho de 3 plantas con fachada desconchada y ventanas que parecían ojos cansados mirando hacia la calle. El interior olía a col hervida y a sueños marchitos. En la pequeña salita que servía de recibidor doña Remedios, se volvió hacia Elena con expresión seria. Querida, usted sabe cuánto la aprecio. Miguel era un buen hombre, que en paz descanse. Pero... no tengo el alquiler. Elena la interrumpió suavemente sin emoción en la voz. Ya no le quedaban lágrimas para estas humillaciones. Elena, usted comprenderá mi posición. Tengo otros inquilinos gastos. Y con su... condición, no es fácil para usted encontrar trabajo. La palabra condición fue pronunciada con el tono que se reserva para las enfermedades contagiosas. Elena sintió una punzada de dolor en el pecho, pero mantuvo la compostura. Lo entiendo. ¿Cuánto tiempo tengo? 1 semana. Lo siento mucho de verdad. Elena asintió y se dirigió hacia las escaleras. Cada peldaño parecía más pesado que el anterior, como si estuviera subiendo hacia su propia horca. Su habitación era pequeña pero limpia. Una cama estrecha, un armario que había conocido mejores días, una mesa junto a la ventana donde solía escribir sus cartas a Miguel cuando viajaba por trabajo. Ahora esa mesa estaba vacía como su futuro. Se sentó en el borde de la cama y se llevó las manos al rostro. Por primera vez en semanas las lágrimas vinieron. No eran lágrimas de autocompasión, sino de miedo puro y crudo. Miedo por el niño que crecía en su vientre, miedo por el futuro que se extendía ante ellos como un abismo negro. ¿Qué voy a hacer, Miguel? Susurró al aire vacío. ¿Qué voy a hacer sin ti? El silencio fue su única respuesta. La mañana siguiente llegó gris y fría, como si el cielo mismo llorara por la situación de Elena. Despertó con náuseas no solo del embarazo, sino de la angustia que la carcomía por dentro. Se vistió con cuidado, eligiendo su mejor vestido negro. Si iba a buscar trabajo una vez más, al menos se presentaría con dignidad. Bajó las escaleras evitando la mirada de doña Remedios y salió a la calle. Sus pasos la llevaron hacia la Plaza Mayor, donde sabía que algunos comerciantes buscaban ayuda temporal. Tal vez solo, tal vez alguien se compadecería de su situación. Pero después de 3 horas de rechazo tras rechazo, Elena se encontró sentada en un banco de la plaza observando cómo la vida continuaba a su alrededor mientras la suya se desintegraba. Fue entonces cuando vio el periódico. Un hombre mayor había dejado caer un ejemplar de El Imparcial al levantarse del banco vecino. Elena dudó un momento antes de recogerlo. La lectura era uno de los pocos placeres que le quedaban.
Mientras pasaba las páginas distraídamente, sus ojos se detuvieron en una sección que nunca había notado antes: correspondencia matrimonial. Su primer instinto fue pasar la página. ¿Qué tenía ella que ver con esas cosas? Pero algo la detuvo. Tal vez la desesperación, tal vez la curiosidad, o tal vez simplemente la necesidad de escapar de su realidad por unos minutos. Leyó los anuncios con una mezcla de fascinación y repulsión. Hombres de provincias lejanas buscando esposas. Viudos solteros algunos que mencionaban prosperidad económica. Y entonces lo vio. Hacendado respetable de Cáceres, Extremadura, propietario de extensa finca ganadera, busca mujer de buena moral para matrimonio. Viudez no es impedimento, discreción y seriedad requeridas. Dirigirse a don Rafael de Mendoza, Hacienda San Patricio, Cáceres. Elena leyó el anuncio 3 veces. Sus manos temblaron ligeramente mientras sostenía el periódico. Extremadura. Estaba muy lejos de Madrid, muy lejos de todo lo que conocía, pero también muy lejos de sus deudas, de la vergüenza, de la mirada de lástima de la gente que la conocía. Viudez no es impedimento. Esas palabras resonaron en su mente como campanas de esperanza. Pero había algo que el anuncio no mencionaba, algo que ella sabía que podría ser un impedimento muy grande: su embarazo. Se llevó instintivamente las manos al vientre. ¿Sería correcto ocultárselo? ¿Sería honesto? Pero ¿qué alternativa tenía? En 2 meses ella y su hijo podrían estar mendigando en las calles de Madrid. Esa noche Elena se sentó a la mesa junto a la ventana con papel y pluma. La luz de la vela parpadeaba creando sombras danzantes en las paredes que parecían burlarse de su indecisión. Escribió 3 cartas. La primera fue honesta y directa, mencionando su embarazo desde el principio. La rompió antes de terminarla. La segunda fue una versión edulcorada de su vida, ocultando tanto su situación económica como su estado. También la rompió. La tercera encontró el equilibrio entre la verdad y la esperanza. Estimado señor de Mendoza, mi nombre es Elena Morales, viuda de 24 años, residente en Madrid. He leído su anuncio en El Imparcial y me dirijo a usted con el mayor respeto y la sinceridad que merece un caballero de su posición. Quedé viuda hace 6 meses tras el fallecimiento de mi esposo en un accidente ferroviario. Desde entonces he luchado por mantener la dignidad y la compostura que mi educación y mis valores me han enseñado. Soy mujer de fe, de buenas costumbres, y aunque mi situación actual es modesta, puedo asegurarle que poseo las cualidades morales y domésticas que un hogar respetable requiere. Sé leer y escribir, conozco las labores propias de una dama y tengo experiencia en la administración de una casa. Si usted considera que mi persona podría ser de su interés para el santo estado del matrimonio, estaré honrada de mantener correspondencia con usted para conocernos mutuamente. Quedo a la espera de su respuesta. Con el mayor respeto, Elena Morales. Pensión Castilla, calle Arenal 47, Madrid. Releyo la carta 5 veces antes de sellarla. No había mentido, pero tampoco había dicho toda la verdad. Se justificó pensando que habría tiempo para las revelaciones completas si las cosas progresaban. Mientras Elena sellaba su carta en Madrid, a 300 kilómetros de distancia, en la vasta extensión de la dehesa extremeña don Rafael de Mendoza, contemplaba el atardecer desde la terraza de su hacienda. La hacienda San Patricio se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Miles de hectáreas de pastizales donde pastaban los mejores toros bravos de toda Extremadura. La casa principal, construida en piedra local con 2 plantas y amplios ventanales, había sido hogar de los Mendoza durante 3 generaciones. Rafael, de 35 años, era un hombre imponente, alto, de hombros anchos forjados por años de trabajo en el campo, con cabello negro apenas salpicado de canas prematuras en las sienes y ojos oscuros que reflejaban tanto la dureza como la soledad. Había heredado la hacienda de su padre 5 años atrás, junto con una fortuna considerable y una responsabilidad que a veces le pesaba más que las piedras de los muros ancestrales. Don Rafael. La voz de Tomás, su capataz y amigo desde la infancia, lo sacó de sus pensamientos. Dime, Tomás. Ha llegado el correo de Cáceres. Hay varias cartas para usted. Rafael asintió sin volverse. Sabía lo que contenían esas cartas. Respuestas a su anuncio. Había publicado el mismo anuncio 3 veces en diferentes periódicos durante los últimos 2 meses y las respuestas comenzaban a llegar. No era que estuviera desesperado por casarse. Podía permitirse seguir soltero toda la vida si así lo deseaba. Pero la soledad de la hacienda se había vuelto opresiva.
Las cenas silenciosas en el gran comedor, las noches largas sin conversación, los días sin escuchar más voces que las de los trabajadores discutiendo sobre ganado y pastizales. Y estaba la cuestión de los herederos. Los Mendoza habían sido señores de estas tierras durante 3 generaciones. No quería ser el último. «Déjalas en mi despacho», dijo finalmente. «Sí, señor». Rafael esperó hasta que Tomás se alejó antes de entrar en la casa. El despacho era su refugio con estantes llenos de libros sobre ganadería, agricultura y administración de tierras. El escritorio de caoba había pertenecido a su abuelo, y sobre él se acumulaban las cartas que habían llegado durante las últimas semanas. Se sentó y comenzó a revisarlas una por una. Muchas eran de mujeres obviamente desesperadas con una escritura que delataba poca educación. Otras parecían demasiado calculadoras mencionando explícitamente su interés en su posición económica. Una carta en particular llamó su atención. El papel era de buena calidad pero no ostentoso, y la letra era elegante sin ser artificial. La firmaba una tal Elena Morales de Madrid. Leyó la carta 2 veces. Había algo en el tono que le resultó auténtico. No se desprendía desesperación de sus líneas, sino dignidad. Y la mención de su viudez reciente le generó una extraña empatía. Él también conocía la soledad. Esa noche Rafael se sentó a escribir su primera respuesta. «Estimada señora Morales, he recibido su carta con agrado y debo confesarle que su tono mesurado y respetuoso me ha causado una impresión favorable. Permítame presentarme apropiadamente. Soy Rafael de Mendoza, propietario de la Hacienda San Patricio, una finca ganadera de 5.000 hectáreas dedicada principalmente a la cría de toros bravos y ganado vacuno. Mi familia ha sido propietaria de estas tierras durante 3 generaciones y considero mi trabajo aquí no solo un negocio, sino una vocación. Tengo 35 años, nunca he estado casado y mi vida hasta ahora ha estado dedicada enteramente al trabajo y a la administración de la hacienda. Tal vez por ello he descuidado los aspectos más personales de la existencia. Lamento sinceramente su pérdida. La muerte de un esposo debe ser una experiencia devastadora para cualquier mujer, y admiro la fortaleza que demuestra al escribirme a pesar de su dolor reciente. La hacienda está situada en un valle entre colinas a 15 kilómetros de Cáceres. La vida aquí es tranquila pero no carente de responsabilidades. Busco una compañera que comprenda que aunque mi posición es holgada, la vida en una hacienda requiere cierto carácter y disposición para la vida rural. Si usted considera que estas circunstancias serían de su agrado, me complacería continuar nuestra correspondencia para conocernos mejor. Respetuosamente suyo, Rafael de Mendoza. Releyó la carta antes de sellarla. Era formal pero no fría, informativa pero no presuntuosa. Con suerte la señora Morales vería en ella la sinceridad que él había intentado transmitir. Las cartas comenzaron a volar entre Madrid y Extremadura como palomas mensajeras, llevando fragmentos de 2 almas solitarias. Elena recibió la respuesta de Rafael una semana después de enviar la suya. Cuando doña Remedios le entregó el sobre con el membrete elegante, sintió que el corazón se le aceleraba. Leyó la carta en la privacidad de su habitación y con cada línea sintió que un rayo de esperanza penetraba en la oscuridad de su situación. Rafael parecía un hombre serio, responsable, alguien que podría ofrecerle la estabilidad que tanto necesitaba. Pero también sintió una punzada de culpa. Con cada palabra que leía sobre la hacienda, sobre la vida tranquila que él describía, se hacía más consciente de lo que estaba ocultando. Su segunda carta a Rafael fue más personal. «Estimado señor de Mendoza, su carta me ha llenado de una esperanza que creía perdida para siempre. La imagen que usted pinta de la vida en la hacienda despierta en mí un anhelo de tranquilidad que no sabía que existía. Debo confesar que la vida en Madrid se ha vuelto complicada para mí desde la muerte de mi esposo. No solo por la soledad, sino por las dificultades prácticas que enfrenta una mujer sola. Su oferta de correspondencia es más valiosa para mí de lo que usted puede imaginar. Le contaré más sobre mí. Nací en Ávila, pero me trasladé a Madrid cuando me casé. Mi educación fue modesta pero completa, sé leer, escribir algo de francés, y todas las labores domésticas que una esposa debe conocer. Disfruto de la lectura, especialmente de poesía y novela, y aunque mis habilidades musicales son limitadas, toco algo de piano. Mi matrimonio fue breve pero feliz. Miguel era comerciante en telas, un hombre bueno y trabajador. Su muerte fue repentina e inesperada, lo que quizás hizo el golpe aún más doloroso. Debo preguntarle cómo es el día a día en la hacienda. ¿Qué esperaría usted de una esposa en ese entorno?
No temo al trabajo, pero me gustaría saber qué responsabilidades conllevaría mi nueva vida. También me pregunto sobre usted como persona. ¿Qué le gusta hacer en sus momentos de descanso? ¿Cuáles son sus esperanzas para el futuro? Con creciente confianza, Elena. La respuesta de Rafael llegó más rápido esta vez. Querida Elena, me complace que use mi nombre de pila y espero que no le moleste que haga lo mismo con el suyo. La vida en San Patricio sigue los ritmos de la naturaleza y del ganado. Las jornadas comienzan temprano al amanecer cuando los vaqueros salen a revisar el ganado. Yo suelo acompañarlos varias veces por semana. Creo que un patrón debe conocer su tierra tan bien como sus trabajadores. Las tardes las dedico a la administración, cuentas, correspondencia con compradores de ganado, planificación de mejoras en la finca. Tengo un capataz de confianza, Tomás, que conoce estas tierras mejor que nadie, pero las decisiones finales siempre pasan por mí. En cuanto a lo que esperaría de una esposa, no busco una administradora ni una sirvienta. La hacienda tiene personal suficiente para las tareas domésticas pesadas. Busco una compañera, alguien con quien compartir la tranquilidad de las tardes, las comidas, las pequeñas decisiones del día a día. Alguien que traiga vida y conversación a esta casa, que a veces se siente demasiado silenciosa. Mis momentos de descanso los paso leyendo o recorriendo la finca a caballo. También disfruto de la música, aunque mis habilidades se limitan a una guitarra española que toco medianamente bien. Las tardes de domingo suelo leer en la biblioteca de mi abuelo, que tiene una colección considerable de libros sobre diversos temas. En cuanto a mis esperanzas, supongo que son las mismas que las de cualquier hombre, una familia, herederos que continúen lo que hemos construido aquí, una compañera, que haga que las noches no sean tan largas ni tan solitarias. ¿Y usted, Elena? ¿Cuáles son sus esperanzas para el futuro? ¿Qué busca en una nueva vida? Con cariño creciente, Rafael. Elena sostuvo la carta contra su pecho después de leerla. La sinceridad de Rafael la conmovía, pero también la atormentaba. ¿Cómo podría decirle que su esperanza más inmediata era simplemente sobrevivir? ¿Cómo explicarle que dentro de menos de 2 meses daría a luz al hijo de otro hombre? Su tercera carta fue la más difícil de escribir. Querido Rafael. Sus palabras me han tocado profundamente. La imagen que pinta de una vida compartida en tranquilidad es exactamente lo que mi alma necesita después de tanto dolor. Mis esperanzas son quizás más simples de lo que usted esperaría. Después de los meses terribles que he vivido, solo anhelo paz, estabilidad y la oportunidad de construir algo nuevo. El amor que compartí con Miguel fue real, pero él ya no está, y he llegado a comprender que el corazón humano puede albergar más de un amor verdadero en una vida. Me emociona pensar en las tardes de las que habla en las conversaciones sobre libros, en la música compartida. He vivido tanto silencio últimamente que la idea de una voz amable, esperándome al final del día, me parece un milagro. Debo hacerle una confesión que me cuesta trabajo escribir. Mi situación en Madrid se ha vuelto insostenible. Sin entrar en detalles sórdidos, puedo decirle que mi futuro aquí es incierto. No quiero que piense que me acerco a usted solo por conveniencia, pero sería deshonesto no admitir que su carta representa no solo una esperanza emocional, sino también práctica. Sería posible que nos conociéramos en persona. Entiendo que es una decisión importante y no la tomo a la ligera, pero siento que hemos llegado a un punto en nuestra correspondencia donde las cartas ya no son suficientes. Si usted está de acuerdo, podría viajar a Cáceres en las próximas semanas. Por favor, sea completamente honesto conmigo si esta propuesta le parece prematura. Con esperanza y algo de nerviosismo, Elena. Rafael recibió la carta de Elena un martes por la mañana. La llevó consigo mientras recorría los pastizales, releyéndola varias veces antes de tomar una decisión. Había algo en el tono de Elena que le conmovía. La honestidad con que admitía su situación difícil, la forma en que hablaba de esperanza sin caer en el sentimentalismo, la manera directa en que sugería conocerse en persona. Esa noche se sentó a escribir lo que sabía que podría ser la carta más importante de su vida. Mi querida Elena, su honestidad me honra y me conmueve. Lejos de ver su situación como una desventaja, veo en ella la valentía de una mujer que no se deja vencer por las circunstancias. No solo estoy de acuerdo con que nos conozcamos en persona, sino que insisto en ello. Le propongo lo siguiente: si está usted dispuesta, puede viajar a Cáceres como mi invitada. Tengo una casa en la ciudad cerca de la catedral, donde podría alojarse con todas las comodidades y el decoro apropiados.
Mi ama de llaves, doña Carmen, es una mujer de toda confianza que podría acompañarla durante su estancia. Podríamos pasar algunos días conociéndonos, visitando la hacienda, determinando si somos verdaderamente compatibles. Si decidimos que sí, podríamos casarnos allí mismo. Si no, yo me haría cargo de todos los gastos de su viaje y regreso a Madrid sin ningún tipo de compromiso de su parte. Le adjunto dinero suficiente para el viaje y algunos gastos adicionales. Por favor, no lo vea como una imposición, sino como el deseo genuino de un caballero de asegurar la comodidad de una dama que ha despertado su interés. Si está de acuerdo con esta propuesta, le ruego que me telegrafíe la fecha de su llegada para poder recibirla apropiadamente en la estación. Elena, no sé qué nos depara el destino, pero sé que desde que comenzamos a escribirnos la soledad de esta casa se ha vuelto más notoria. Eso en sí mismo me dice algo importante. Con expectativa y respeto, Rafael P.D. Si decide venir, traiga solo lo necesario. Si nuestro encuentro es exitoso, nos encargaremos de que tenga todo lo que pueda necesitar para su nueva vida. Elena abrió el sobre con manos temblorosas. Cuando vio el dinero que Rafael había incluido, se llevó las manos al rostro y lloró. Pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, sino de un alivio tan profundo que la dejó sin aliento. Leyó la carta 5 veces, memorizando cada palabra. Luego se dirigió al tocador y se miró al espejo. Su vientre era ya claramente visible bajo la ropa holgada. En cuestión de días estaría viajando hacia una nueva vida, hacia un hombre que podría salvarla a ella y a su hijo. Pero primero tendría que enfrentar su reacción cuando descubriera la verdad. Esa noche escribió 3 cartas, una a Rafael, confirmando su viaje, otra a doña Remedios, informándole que se marchaba, y una tercera a Miguel, que guardó junto con todas las demás en el cajón donde conservaba sus recuerdos más preciados. Miguel, mi amor, había escrito, sé que me entiendes. Sé que quieres que nuestro hijo tenga una oportunidad. Te llevamos con nosotros donde vayamos. 3 días después, Elena Morales subía al tren en la estación de Atocha con una pequeña maleta y un corazón lleno de esperanza y terror a partes iguales. Madrid se desvanecía por la ventanilla mientras ella se dirigía hacia un futuro incierto en las tierras lejanas de Extremadura. No sabía si encontraría el amor, pero al menos había encontrado la esperanza. Y a veces pensó, mientras contemplaba el paisaje cambiante, la esperanza es suficiente para comenzar de nuevo. El tren siguió su camino hacia el sur, llevándola hacia Rafael, hacia la verdad que tendría que enfrentar y hacia un destino que ninguno de los dos podía prever. El tren se detuvo con un suspiro de vapor y hierro en la estación de Cáceres al atardecer del viernes. Elena había viajado durante 2 días durmiendo poco y comiendo menos, con los nervios haciendo que cada milla que se acercaba a su destino sintiera como una eternidad. Se llevó instintivamente las manos al vientre donde el bebé se movía inquieto, como si también presintiera que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. 8 meses de embarazo. Ya no podía ocultarlo bajo ningún vestido, por holgado que fuera. Cáceres, fin de trayecto, gritó el conductor. Elena respiró profundamente y tomó su pequeña maleta. Era ahora o nunca. El andén estaba lleno de viajeros que se reunían con sus familias comerciantes descargando mercancías y el bullicio típico de una estación al final del día. Elena miró a su alrededor buscando un rostro que no conocía pero que esperaba reconocer. Señora Elena Morales. Se volvió hacia la voz. Un hombre alto vestido con un traje oscuro de buena calidad la observaba con ojos interrogantes. Era más guapo de lo que había imaginado. Sus cartas habían transmitido bondad e inteligencia, pero no habían preparado a Elena para el impacto de su presencia física. Rafael de Mendoza tenía el porte de alguien acostumbrado a la autoridad, pero sus ojos oscuros mostraban una calidez que inmediatamente la tranquilizó. Señor de Mendoza. Elena inclinó ligeramente la cabeza. Rafael se acercó 2 pasos y se detuvo. Elena vio el momento exacto en que sus ojos notaron su estado. La sorpresa cruzó por su rostro como una nube pasajera, seguida por algo que podría haber sido confusión, luego comprensión, y finalmente, compasión. El silencio se extendió entre ellos como una cuerda tensa. Los ruidos de la estación parecían venir de muy lejos. Señora Morales, dijo Rafael finalmente con voz cuidadosamente controlada. Ha tenido un viaje largo. Permítame llevarla a la casa donde podrá descansar. No mencionó lo evidente. Elena no sabía si sentirse aliviada o aterrorizada por su reacción mesurada.
Señor de Mendoza, yo... En la casa podremos hablar con tranquilidad. La interrumpió suavemente pero con firmeza. Ahora debe estar cansada. Rafael tomó su maleta sin esperar respuesta y la guió hacia la salida de la estación. Un carruaje elegante los esperaba en la calle, con un cochero que saludó respetuosamente a Rafael. «Doña Carmen nos espera en la casa», dijo Rafael mientras le ofrecía la mano para ayudarla a subir al carruaje. Su toque fue breve pero firme, y Elena notó que sus manos eran fuertes, curtidas por el trabajo. El viaje a través de las calles empedradas de Cáceres fue silencioso. Elena miraba por la ventanilla las fachadas doradas por el sol del atardecer, los balcones de hierro forjado, las iglesias que se alzaban como centinelas de piedra sobre la ciudad antigua. Era hermoso, pero su belleza se veía empañada por la tensión que llenaba el interior del carruaje. Rafael mantenía la mirada fija en el exterior, su perfil rígido, revelando la tensión que intentaba ocultar. Elena quería hablar, explicar, pero las palabras se le atragantaban en la garganta. La casa de Rafael en Cáceres era una construcción señorial de 2 plantas con un patio interior lleno de macetas con geranios. Una mujer mayor, robusta y de aspecto maternal, los recibió en el zaguán. «Doña Carmen», dijo Rafael, «le presento a la señora Morales». Carmen miró a Elena con ojos avisados que inmediatamente captaron su estado, pero su rostro no mostró sorpresa. Solo una sonrisa cálida y profesional. «Bienvenida, señora. He preparado la habitación azul para usted. ¿Desearía tomar algo después del viaje?» «Un té si no es molestia», murmuró Elena. «Por supuesto. ¿Y usted, don Rafael?» «Estaré en el despacho. Cuando la señora esté lista, podría pedirle que se reúna conmigo allí». El tono de Rafael era cortés pero distante. Elena sintió un nudo en el estómago que nada tenía que ver con el embarazo. La habitación azul era hermosa y confortable, con una cama amplia, un armario tallado y ventanas que daban al patio. Elena se sentó en el borde de la cama después de que Carmen se marchara, sosteniendo la taza de té entre las manos como si fuera un talismán. Se había quedado sin tiempo. Rafael había sido un perfecto caballero en la estación y durante el viaje, pero Elena conocía a los hombres lo suficiente como para saber que la cortesía podía ser tanto una armadura como una espada. Una hora después, cuando el té se había enfriado y el sol había desaparecido completamente tras los tejados de Cáceres, Elena bajó las escaleras hacia el despacho. La puerta estaba entreabierta y pudo ver a Rafael de pie junto a la ventana con las manos unidas a la espalda. «Señor de Mendoza», dijo suavemente desde el umbral, «entre, por favor, y cierre la puerta». Elena obedeció, sintiendo que cada paso la acercaba más al momento que había temido durante todo el viaje. «Siéntese». Rafael señaló una silla frente a su escritorio, pero él permaneció de pie junto a la ventana. Elena se sentó, enderezó la espalda y esperó. «Creo que tenemos algunas cosas que aclarar», dijo Rafael finalmente sin volverse hacia ella. «Sí». Elena mantuvo la voz firme a pesar de que el corazón le latía como un tambor. En sus cartas no mencionó que estaba esperando un hijo. «No. ¿Puedo preguntar por qué?» Elena había ensayado esta conversación durante todo el viaje, pero ahora que había llegado el momento, todas sus palabras, cuidadosamente preparadas, se desvanecieron. «Porque tenía miedo», dijo simplemente. Rafael finalmente se volvió hacia ella. Sus ojos no mostraban ira, pero tampoco la calidez que había vislumbrado en las primeras cartas. ¿Miedo de qué? Miedo de que no quisiera conocerme, miedo de quedarme sin opciones, miedo de que mi hijo naciera en la miseria. La honestidad brutal de sus palabras pareció sorprender a Rafael. Se acercó a su escritorio, pero no se sentó. «El niño es de su difunto esposo, supongo». «Sí, Miguel murió sin saber que iba a ser padre». Rafael asintió lentamente, procesando la información. «¿Cuánto tiempo le queda?» «Un mes, tal vez menos». Otro silencio se extendió entre ellos. Elena podía escuchar el tic-tac del reloj de péndulo en la esquina del despacho, marcando los segundos que podrían determinar su futuro. «Elena». Rafael se sentó finalmente, y ella notó que había usado su nombre de pila. «Entiendo su desesperación. Realmente la entiendo. Pero debe comprender que esto cambia las cosas considerablemente». «Lo sé». Elena mantuvo la voz firme aunque sintiera que se desmoronaba por dentro.
Cuando publiqué ese anuncio cuando comenzamos nuestra correspondencia, yo tenía ciertas expectativas, ideas sobre cómo sería mi matrimonio, sobre los hijos que tendríamos. Sus propios hijos, murmuró Elena. Sí. No había considerado la posibilidad de criar al hijo de otro hombre como si fuera mío. Elena sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero se las contuvo. No iba a suplicar. Si Rafael no podía aceptar su situación, al menos se marcharía con dignidad. Comprendo perfectamente, señor de Mendoza. Lamento haberle hecho perder su tiempo. Si pudiera proporcionarme alojamiento por esta noche, mañana tomaré el primer tren de regreso a Madrid. No he terminado de hablar. La firmeza en su voz la detuvo. Rafael se levantó de nuevo y comenzó a caminar por el despacho. He estado pensando durante todo el viaje desde la estación, intentando entender no solo su situación, sino la mía propia. Elena esperó sin atreverse a respirar. Llevo 5 años viviendo solo en esa hacienda. 5 años de cenas silenciosas, de noches interminables, de hablar solo con vaqueros y administradores. ¿Sabe lo que eso hace a un hombre? Elena negó con la cabeza. Lo endurece, lo vuelve práctico. Olvidé lo que significaba la compasión hasta que leí su primera carta. Se detuvo frente a ella. Sus cartas, Elena, me devolvieron algo que había perdido. No solo la esperanza de tener una compañera, sino el recuerdo de lo que significa preocuparse por otra persona. Rafael... Déjeme terminar. Cuando la vi en la estación, cuando me di cuenta de su estado, mi primera reacción fue de traición. Sentí que me había engañado. Pero durante el viaje a casa, mientras usted miraba por la ventanilla con esa expresión de miedo y esperanza, comprendí algo. Rafael se arrodilló junto a su silla, tomando sus manos entre las suyas. Usted no me engañó, Elena. Usted sobrevivió. Hizo lo que cualquier madre haría para proteger a su hijo. Y eso no es deshonestidad. Es amor. Las lágrimas que Elena había estado conteniendo finalmente se desbordaron. Pero usted quería sus propios hijos. Y los tendré, si usted quiere dármelos. Pero este niño... Rafael puso suavemente una mano sobre su vientre. Este niño también será mío. Desde el momento en que nazca será un Mendoza. Mi heredero, mi responsabilidad, mi hijo. Lo dice en serio. Completamente en serio. Si usted está dispuesta a ser mi esposa, Elena, entonces acepto todo lo que eso conlleva. Su pasado, su presente y nuestro futuro juntos. Elena se llevó las manos al rostro sollozando sin control. Era demasiado bueno para ser cierto, demasiado perfecto después de tantos meses de desesperación. ¿Por qué logró preguntar entre lágrimas? ¿Por qué haría esto por mí? Rafael se sentó en el borde del escritorio considerando su respuesta. Porque en estos meses de correspondencia usted se convirtió en algo más que una posible esposa. Se convirtió en mi esperanza. Y un hombre no abandona su esperanza solo porque venga envuelta de manera diferente a como la imaginó. El domingo por la mañana, después de 2 días de conversaciones largas y cuidadosas sobre sus expectativas, sus miedos y sus esperanzas, Rafael llevó a Elena a conocer la hacienda. El viaje en carruaje duró 1 hora a través de paisajes que quitaban el aliento. Colinas ondulantes cubiertas de encinas y alcornoques pastizales que se extendían hasta el horizonte y ganado que pastaba tranquilamente bajo el sol de Extremadura. «Es hermoso», murmuró Elena con las manos descansando sobre su vientre, donde el bebé se movía constantemente. «Espere a ver la casa», dijo Rafael con una sonrisa. Era la primera sonrisa genuina que Elena había visto desde su llegada. La hacienda San Patricio apareció ante ellos como algo salido de un sueño. La casa principal se alzaba majestuosa entre árboles centenarios, construida en piedra dorada, que brillaba bajo el sol. 2 plantas de amplios ventanales, una terraza que rodeaba toda la fachada y jardines cuidados que se extendían hacia los establos y construcciones auxiliares. 3 generaciones de Mendoza han vivido aquí, dijo Rafael, mientras la ayudaba a bajar del carruaje. Mi bisabuelo construyó la casa original, mi abuelo la amplió, y mi padre añadió los establos nuevos y mejoró los pastizales. Es impresionante. Elena se sentía pequeña ante la magnificencia del lugar. Es mi hogar, y si usted acepta será el suyo también. Un hombre mayor se acercó a ellos desde los establos.
alto curtido por el sol con bigote gris y ojos bondadosos. Tomás. Rafael lo saludó afectuosamente. Quiero presentarte a Elena Morales. Tomás se quitó el sombrero y hizo una reverencia. Señora, bienvenida a San Patricio. Elena notó que Tomás había visto inmediatamente su estado, pero sus ojos no mostraron sorpresa ni juicio. Solo respeto y algo parecido a... Alivio. Tomás ha sido el capataz aquí durante 20 años, explicó Rafael. Conoce estas tierras mejor que nadie. Don Rafael necesitaba una buena mujer en esta casa, dijo Tomás con la franqueza de alguien que había ganado el derecho a opinar. Un hombre no puede vivir solo entre toros y caballos toda la vida. Elena sonrió por primera vez desde su llegada. Muéstrale los establos, Tomás, pidió Rafael. Yo enseñaré a Elena la casa. El interior de la hacienda era aún más impresionante que el exterior. Techos altos con vigas de madera oscura, suelos de baldosas de barro cocido, que habían desarrollado una pátina hermosa con los años y muebles que hablaban de generaciones de buen gusto y prosperidad. Esta es la sala principal. Rafael la guió a través de un espacio amplio con una chimenea que podría calentar una habitación entera. En invierno encendemos el fuego todas las noches. Es donde suelo leer después de cenar. Le mostró el comedor con una mesa de roble que podía sentar a 12 personas, la cocina con su gran fogón de hierro, la biblioteca llena de libros desde el suelo hasta el techo, y finalmente las habitaciones de la segunda planta. Esta sería nuestra habitación, dijo Rafael deteniéndose en el umbral de una estancia espaciosa, con balcón que daba a los pastizales. Elena entró lentamente. La habitación era hermosa con una cama grande de hierro, forjado un tocador antiguo y ventanas que llenaban el espacio de luz dorada. ¿Y esta? Rafael abrió una puerta adyacente. Podría ser el cuarto del niño. Era una habitación más pequeña pero igualmente hermosa con ventanas que daban al jardín. Elena se imaginó una cuna bajo esas ventanas, juguetes esparcidos por el suelo, la risa de un niño, llenando el silencio que había reinado en esa casa durante tanto tiempo. Rafael, dijo suavemente sin volverse hacia él. ¿Estás seguro de esto? Una vez que nos casemos, una vez que el bebé nazca aquí, no habrá vuelta atrás. ¿La hay para usted? Elena se volvió hacia él. Rafael estaba apoyado en el marco de la puerta observándola con una intensidad que la hizo ruborizarse. No, para mí no hay vuelta atrás desde el momento en que decidí escribirle esa primera carta. Entonces estamos en la misma situación. Rafael se acercó a ella y tomó sus manos. Esta vez Elena no sintió nerviosismo en su toque, sino determinación. Elena, no le prometo que será fácil, ni para usted ni para mí. Estamos construyendo algo sobre cimientos que ninguno de los dos conoce completamente. Pero le prometo que lo intentaré. Le prometo que haré todo lo que esté en mi poder para que sea feliz aquí. Y yo prometo ser la esposa que usted necesita. La madre que este lugar merece. ¿Es eso un sí? Elena sonrió, y Rafael se dio cuenta de que era la primera sonrisa verdaderamente alegre que había visto en su rostro. Sí, Rafael de Mendoza, acepto ser su esposa. Los siguientes días pasaron en una vorágine de preparativos. Rafael había decidido que se casarían antes de que naciera el bebé, no solo por decoro, sino porque quería que el niño naciera con el apellido Mendoza desde el primer momento. Hablaré con el padre Joaquín mañana, dijo durante la cena el martes. Puede casarnos el sábado en la capilla de la hacienda. Elena dejó el tenedor en el plato. La capilla. No había pensado en los aspectos religiosos de su decisión. Rafael, hay algo que debería saber. ¿Qué cosa? Miguel y yo nos casamos solo por civil. Él era escéptico en temas religiosos. Yo fui criada en la fe, pero hace años que no voy a misa. Rafael la miró pensativo. Eso significa que no quiere casarse por la iglesia. No es solo que... No será un problema para el padre. Una mujer embarazada casándose por segunda vez. Rafael tomó un sorbo de vino antes de responder. El padre Joaquín es un hombre práctico. Lleva 30 años en esta región y ha visto de todo. Además, usted es viuda no divorciada. La iglesia no ve impedimento en eso. Y el bebé, cuando nazca... será bautizado como cualquier otro niño nacido de matrimonio cristiano. No habrá preguntas, no habrá juicios.
Elena sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Esa noche, mientras Elena estaba en su habitación escribiendo una carta a una prima lejana que era lo más cercano a familia que le quedaba a Carmen, entró con una bandeja de té. «Señora, ¿puedo hablar con usted?» «Por supuesto, Carmen, siéntese». Carmen dejó la bandeja y tomó asiento en una silla junto a la ventana. «Llevo trabajando para la familia Mendoza 15 años», comenzó. «Conocí a don Rafael cuando era un joven de 20 años lleno de ideas y energía. Vi cómo se hizo cargo de todo después de la muerte de su padre». Elena esperó sintiendo que Carmen tenía algo importante que decirle. «Es un buen hombre, señora. Tal vez el mejor que he conocido. Pero estos años de soledad lo han cambiado. Lo han vuelto más serio, menos dispuesto a confiar». «¿Por qué me dice esto?» «Porque quiero que entienda lo que significa para él lo que usted está haciendo». «No estoy segura de entender». Carmen se inclinó hacia adelante. Don Rafael podría haberse casado 10 veces en estos años. Hay familias importantes en toda Extremadura que le habrían entregado sus hijas gustosas, pero él nunca mostró interés. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque todas esas alianzas habrían sido transacciones, tierra por tierra, nombre por nombre. Don Rafael quería algo diferente, aunque no supiera exactamente qué. Carmen sonrió. «Usted le dio lo que buscaba, señora. No una transacción, sino una elección del corazón. Y ahora con su situación, él tiene la oportunidad de demostrar que es el hombre que siempre quiso ser». «¿Qué quiere decir?» «Quiero decir que don Rafael siempre ha tenido todo demasiado fácil. Dinero, tierra, respeto. Pero nunca ha tenido que luchar por algo que realmente importara. Usted y su bebé le dan esa oportunidad». Elena se llevó las manos al vientre donde el niño se movía constantemente ahora, como si también estuviera ansioso por conocer este nuevo mundo que se abría ante ellos. «Espero no decepcionarlo». «¿De qué quieres?» «No lo hará, señora. Y él no la decepcionará a usted. Solo tenga paciencia con él cuando las cosas se pongan difíciles. Los hombres a veces necesitan tiempo para entender lo que sienten». El sábado amaneció claro y cálido con esa calidad dorada de la luz que hacía que toda Extremadura pareciera bañada en oro. Elena despertó temprano no por nerviosismo, sino por una extraña sensación de paz que no había experimentado en meses. Carmen había traído un vestido de su propia hija fallecida años atrás en un accidente. Era de seda azul marino con encajes discretos y una falda lo suficientemente amplia como para acomodar el vientre prominente de Elena. «María habría querido que lo usara», dijo Carmen mientras ayudaba a Elena a vestirse. Era una muchacha dulce, le habría gustado saber que su vestido sirvió para una ocasión tan feliz. Elena se miró en el espejo. 8 meses de embarazo, sin familia, casándose con un hombre que había conocido solo una semana atrás. Debería haber sido la situación más extraña e incierta de su vida. Sin embargo, se veía feliz. La capilla de la hacienda era pequeña pero hermosa, con paredes de piedra y vitrales que llenaban el interior de luz de colores. Rafael la esperaba al altar vestido con un traje negro que acentuaba su altura y su porte natural de autoridad. Los únicos testigos eran Tomás y Carmen, pero Elena no había deseado una ceremonia grande. Este momento era suyo y de Rafael, el comienzo de algo nuevo que no necesitaba de multitudes para ser real. El padre Joaquín resultó ser exactamente como Rafael había descrito un hombre mayor, con ojos bondadosos y una practicidad que venía de décadas de lidiar con la naturaleza humana en todas sus complejidades. «Nos reunimos aquí», comenzó con voz clara que resonó en la pequeña capilla, para unir a Rafael y Elena en santo matrimonio ante Dios y estos testigos. Elena sintió la fuerza de la mano de Rafael cuando la tomó entre las suyas. No temblaba, no vacilaba. Era firme, cálida, segura. Los votos fueron simples pero profundos. Cuando Rafael prometió amarla y protegerla en la salud y la enfermedad, en la riqueza y la pobreza, Elena vio en sus ojos que entendía el peso de esas palabras de una manera que pocos hombres lo harían. Cuando le tocó el turno de hablar, Elena sintió que las palabras venían del lugar más profundo de su corazón. «Prometo ser tu compañera fiel, Rafael. Prometo honrar el hogar que construiremos juntos y cuidar de la familia que formaremos». Cuando el padre Joaquín los declaró marido y mujer, Rafael se inclinó para besarla. Fue un beso suave, respetuoso,
Pero Elena sintió en él la promesa de todos los besos que vendrían después. «Bienvenida a la familia Mendoza, Elena», murmuró contra sus labios. «Gracias por aceptarme en ella», susurró ella en respuesta. El almuerzo después de la ceremonia fue una celebración íntima en la terraza de la hacienda. Carmen había preparado un banquete que incluía todos los platos tradicionales de la región, y Tomás había sacado una botella de vino que llevaba guardando para una ocasión especial. «Por don Rafael y doña Elena», brindó Tomás, «que su matrimonio traiga alegría a esta casa y herederos fuertes a estas tierras». Elena sonrió al escuchar cómo Tomás la había llamado doña Elena. Ya no era una mujer desesperada huyendo de Madrid. Era la señora de la hacienda San Patricio. Esa tarde, mientras Rafael atendía algunos asuntos pendientes con Tomás, Elena caminó sola por los jardines de la casa. El bebé se movía constantemente ahora, y Elena había comenzado a pensar en él como un pequeño explorador ansioso por conocer su nuevo hogar. Se detuvo junto a una fuente de piedra donde crecían rosales centenarios. El agua caía en cascadas suaves que creaban una música tranquila, y el aire olía a rosas y a la tierra rica de Extremadura. «¿Te gusta tu nuevo hogar?», le preguntó al bebé con las manos en el vientre. Como respuesta sintió una patada fuerte que la hizo reír. «Yo también espero que seas feliz aquí, pequeño». «¿Con quién hablas?», Elena se volvió. Rafael se acercaba por el sendero de grava con las mangas remangadas y aspecto de haber estado trabajando. «Con nuestro hijo», dijo Elena naturalmente. Rafael se detuvo junto a ella y después de un momento de vacilación puso su mano sobre el vientre de Elena. Inmediatamente el bebé respondió con otro movimiento. «Es fuerte», dijo Rafael con asombro en la voz. «Muy fuerte. A veces creo que quiere salir corriendo antes de tiempo». «¿Te asusta el parto?». Elena consideró la pregunta honestamente. «Un poco, pero ya no tengo el miedo que tenía en Madrid. Aquí me siento segura». Rafael la rodeó con sus brazos y Elena se permitió apoyarse contra él. Era sólido, cálido, real. «Estarás segura, Elena. Tú y el bebé. Siempre». Sí, tiró. Mientras el sol se ponía sobre los campos de Extremadura, Elena supo que había tomado la decisión correcta. No sabía lo que les depararía el futuro, pero sabía que lo enfrentarían juntos. Y eso, después de tantos meses de incertidumbre, era más de lo que había soñado posible. Los días que siguieron a la boda transcurrieron en una dulce rutina que Elena nunca había imaginado posible. Rafael se levantaba al amanecer para supervisar el trabajo en la hacienda, pero siempre regresaba a la casa para desayunar con ella en la terraza que daba a los campos. «¿Cómo pasó la noche?», preguntaba cada mañana, y Elena había llegado a esperar esa pregunta como el primer regalo del día. «Inquieto», respondía ella refiriéndose al bebé que parecía más activo durante las noches. «Creo que será un explorador como su padre». «Su padre...». Rafael alzaba una ceja con esa sonrisa suave que Elena había aprendido a adorar. «Tú eres su padre, Rafael, desde el día que decidiste aceptarnos». Y Rafael asentía con una satisfacción que Elena sentía crecer día a día. Estaba comenzando a entender que dar a Rafael la oportunidad de ser padre era un regalo tan grande como el que él le había dado a ella. Las tardes las pasaban juntos en la biblioteca, donde Rafael le leía fragmentos de libros sobre ganadería y agricultura, o Elena le contaba historias de su infancia en Ávila. Eran conversaciones tranquilas sin prisa, como si ambos entendieran que estaban construyendo algo que necesitaba tiempo para echar raíces profundas. «Mi padre solía decir que los mejores toros se crían con paciencia», le dijo Rafael una tarde mientras contemplaban el ganado desde la terraza. «Que la fortaleza no viene de la prisa, sino de permitir que las cosas crezcan a su propio ritmo». «¿Crees que eso se aplica también a los matrimonios?», preguntó Elena. «Espero que sí». Elena tomó su mano y la puso sobre su vientre, donde el bebé se movía constantemente. «No tendremos que esperar mucho para averiguarlo». Era una madrugada a principios de octubre cuando Elena despertó con dolores que reconoció inmediatamente. El bebé había decidido que era hora de conocer el mundo. «Rafael», susurró sacudiendo suavemente a su marido. Rafael se incorporó inmediatamente con esa alerta instantánea de alguien acostumbrado a lidiar con emergencias en la hacienda. «¿Qué sucede?». «Creo que es hora». Rafael se levantó de la cama como impulsado por un resorte. «Voy por Carmen, y por la comadrona, y por el doctor de Cáceres,
Y... Rafael. Elena lo detuvo con una sonrisa a pesar de la contracción que la atravesó. Carmen y la comadrona serán suficientes por ahora. El doctor puede venir después si es necesario. Pero Rafael ya había salido corriendo de la habitación, gritando por Carmen con una urgencia que habría sido apropiada si la hacienda estuviera en llamas. Las siguientes horas fueron una mezcla de dolor-expectación y una extraña sensación de inevitabilidad. Elena había sabido durante meses que este momento llegaría, pero no había anticipado lo diferente que se sentiría teniendo a Rafael, esperando ansiosamente en el pasillo, paseando como un toro enjaulado. Es su primer hijo, le explicó Carmen a la comadrona doña Esperanza, una mujer mayor con décadas de experiencia. Los hombres se ponen nerviosos. Pero técnicamente no es su primer hijo, logró decir Elena entre contracciones. Para él sí lo es, respondió Carmen sabiamente. Y eso es lo que importa. A las 3 de la tarde, con el sol de octubre filtrándose a través de las cortinas de encaje, Diego Rafael Mendoza llegó al mundo con un grito que se escuchó por toda la hacienda. Elena sostuvo a su hijo por primera vez y sintió que todo el dolor, toda la incertidumbre, todo el miedo de los últimos meses se desvanecían como humo. Era pequeño pero fuerte, con cabello oscuro y pulmones que claramente no tenían ningún problema. ¿Puedo...? Rafael apareció en la puerta con el rostro pálido y los ojos enormes. «Ven a conocer a tu hijo», dijo Elena suavemente. Rafael se acercó a la cama como si estuviera en una iglesia. Cuando Elena le tendió al bebé, sus manos grandes y curtidas por el trabajo tomaron al pequeño cuerpo con una delicadeza que trajo lágrimas a los ojos de Elena. «Hola, Diego», murmuró Rafael. «Soy tu papá». El bebé dejó de llorar al escuchar la voz profunda de Rafael, como si reconociera que esta era la voz que lo había estado esperando. «Le gusta tu voz», observó Elena. «Se parece a ti», dijo Rafael sin poder apartar la mirada del pequeño rostro. «Se parece a su abuelo Miguel», corrigió Elena suavemente. «Pero será criado como un Mendoza». Rafael alzó la mirada hacia ella y Elena vio lágrimas en esos ojos que siempre parecían tan seguros. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué por darme la oportunidad de ser su padre desde el primer día?» Los primeros meses con Diego transformaron la hacienda de maneras que ninguno de ellos había anticipado. La casa, que había sido silenciosa durante tantos años, ahora se llenaba con los sonidos de la vida, llanto, risas, el murmullo de conversaciones nocturnas cuando el bebé no podía dormir. Rafael demostró ser un padre natural. A pesar de no tener experiencia previa, tenía una paciencia infinita con Diego. Elena a menudo los encontraba en la biblioteca con Rafael, leyendo en voz alta libros de ganadería mientras Diego dormía en sus brazos. «¿Le estás enseñando sobre toros?», preguntó Elena una tarde, encontrándolos en su posición habitual. «Nunca es demasiado pronto para comenzar su educación», respondió Rafael con seriedad fingida. «Además, le gusta el sonido de mi voz». Era cierto. Diego se calmaba inmediatamente cuando Rafael hablaba, y sus ojos grandes seguían los movimientos de su padre con una atención que era casi cómica en alguien tan pequeño. «Creo que va a ser un vaquero», observó Tomás una mañana cuando Rafael llevó a Diego a ver los caballos. El bebé, ahora de 3 meses, miraba a los animales con fascinación evidente. «O tal vez un administrador», sugirió Elena. «Mira cómo observa todo tan seriamente». «¿No puede ser ambos?», preguntó Rafael. «Su abuelo fue muchas cosas». Elena sonrió. Rafael había comenzado a referirse a Miguel como el abuelo de Diego, integrando la memoria de su primer esposo en la familia de manera tan natural que a veces Elena se sorprendía de lo fácil que había resultado. Cuando Diego cumplió 6 meses, Elena se dio cuenta de que algo había cambiado en su relación con Rafael. El respeto mutuo y la afección que habían comenzado su matrimonio se habían profundizado en algo más fuerte. Era una tarde de primavera cuando Elena finalmente puso nombre a lo que sentía. Estaba en el jardín viendo a Rafael enseñar a Diego a tocar las flores. El bebé, por supuesto, intentaba comerse todo lo que tocaba cuando se dio cuenta de que estaba enamorada de su esposo. La realización la sorprendió. No había buscado el amor, había buscado seguridad, estabilidad, un padre para su hijo. Pero el amor había llegado de todas maneras, creciendo lentamente como las plantas del jardín, hasta convertirse en algo imposible de ignorar. Esa noche, después de acostar a Diego en su cuna, Elena y Rafael salieron a caminar por los jardines como había sido su costumbre durante los meses pasados.
Rafael, dijo Elena deteniéndose junto a la fuente donde había caminado el día de su boda. Hay algo que quiero decirte. ¿Qué cosa? Rafael se volvió hacia ella con esa atención completa que siempre le daba. Cuando nos casamos lo hice por necesidad, por supervivencia. Rafael asintió. Ambos habían sido honestos sobre las circunstancias de su unión desde el principio. Pero ya no es por eso que me quedo. No. Elena tomó las manos de Rafael entre las suyas. Me quedo porque te amo. Porque amo la vida que hemos construido juntos. Porque amo verte con Diego, verte convertirte en el padre que él necesita. Y porque amo la forma en que me miras como si fuera exactamente quien se suponía que debía ser. Rafael la observó en silencio por un momento que se sintió eterno. Elena... No tienes que decir nada, se apresuró a añadir. Solo quería que supieras. Te amo, la interrumpió Rafael. Te he amado desde la segunda semana de correspondencia cuando escribiste sobre la esperanza. Y te amo más cada día que veo cómo has traído vida a esta casa, cómo has hecho que Diego sea mío de una manera que va más allá de los nombres o los papeles. Rafael la tomó entre sus brazos. ¿Sabes lo que me dijiste el día de nuestra boda, que me agradecías por aceptarte en la familia? Elena asintió. Pero estabas equivocada. No te acepté en mi familia, Elena. Tú creaste una nueva familia, una que incluye tu pasado, mi presente y nuestro futuro juntos. Cuando Rafael la besó esta vez no fue el beso respetuoso de su boda. Fue el beso de un esposo que amaba a su esposa, de un hombre que había encontrado en una mujer desesperada la respuesta a todas las preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Un año después del nacimiento de Diego, Elena descubrió que estaba embarazada de nuevo. Esta vez, cuando se lo dijo a Rafael, no hubo sorpresa ni incertidumbre, solo alegría pura. ¿Estás seguras?, preguntó tomándola en sus brazos y haciéndola girar por la habitación. Completamente segura, rió Elena. Y esta vez será realmente nuestro desde el principio. Diego también es nuestro desde el principio, corrigió Rafael, pero Elena vio la felicidad especial en sus ojos ante la idea de un bebé que había sido concebido en amor. Diego, que ahora caminaba tambaleándose por toda la hacienda y había conquistado el corazón de cada vaquero trabajador y animal, en el lugar parecía aprobar la idea de un hermano. Al menos eso interpretaron cuando comenzó a dar palmaditas en el vientre de Elena y balbucear palabras que solo él entendía. Creo que está intentando enseñarle al bebé sobre caballos, observó Tomás una tarde cuando Diego estaba teniendo una conversación muy seria con el vientre de Elena. O sobre toros, añadió Rafael. Ayer lo llevé a ver los pastos y estuvo señalando y parloteando durante una hora. Tal vez les está contando sobre su familia, sugirió Elena, sobre cómo llegó aquí y cómo esto se convirtió en su hogar. La idea les gustó a todos. Carmen María Mendoza nació en una mañana dorada de marzo, casi exactamente 2 años después de la llegada de Elena a Extremadura. Su nacimiento fue más fácil que el de Diego, como si la vida hubiera decidido compensar a Elena por todos los meses de incertidumbre que había vivido antes. Rafael lloró abiertamente cuando sostuvo a su hija por primera vez. No lágrimas de alivio o gratitud como con Diego, sino lágrimas de una felicidad tan pura que no necesitaba explicación. «Se parece a ti», le dijo a Elena. «Tiene tus ojos», respondió ella. «Tendrá tu fuerza». Diego, ahora un niño pequeño de cabello rizado y energía inagotable, observó a su hermana nueva con la seriedad de alguien que entendía la importancia del momento. «Bebé», dijo claramente una de sus primeras palabras completas. «Sí», le dijo Rafael. «Tu hermana Carmen. Vas a cuidar de ella, ¿verdad?» Diego asintió con la solemnidad de alguien que acepta una responsabilidad importante. Esa noche, después de que los niños estuvieran dormidos, Elena y Rafael salieron a la terraza que había sido testigo de tantas conversaciones importantes en su matrimonio. «¿En qué piensas, Guy?», preguntó Rafael, notando la expresión pensativa de Elena. «En lo extraño que es el destino», respondió ella. «Hace 3 años estaba sola y desesperada en Madrid. No tenía futuro, no tenía esperanza. Y ahora...» Elena miró hacia los campos donde pastaba el ganado bajo la luz de la luna, luego hacia las ventanas de la casa donde dormían sus 2 hijos. «Ahora tengo una familia, una vida, un hogar. ¿Te arrepientes de algo?» Elena consideró la pregunta honestamente.
Me arrepiento del dolor que pasé, pero no me arrepiento de las decisiones que me llevaron aquí. Sin ese dolor nunca habría tenido el valor de escribirte esa primera carta. Rafael la abrazó desde atrás y Elena se apoyó contra él sintiendo la solidez y calidez que había llegado a asociar con el hogar. «¿Sabes qué he aprendido?», murmuró Rafael contra su cabello. Que el amor no siempre llega de la manera que esperamos. A veces llega disfrazado de desesperación, a veces llega con equipaje inesperado, y a veces esas son las mejores clases de amor. Elena se volvió entre sus brazos para mirarlo. «¿Crees que Diego entenderá algún día sobre su padre biológico, sobre cómo llegó a ser un Mendoza? Creo que entenderá que el amor viene en muchas formas, que Miguel lo trajo al mundo pero que nosotros lo trajimos a casa». Elena estaba en el jardín observando a Diego perseguir mariposas, mientras Carmen intentaba seguirlo con sus piernas pequeñas pero determinadas. A los 7 años Diego era la imagen de Rafael, serio observador con una conexión natural con los animales y la tierra. A los 5 Carmen era pura energía femenina con el cabello rizado de Elena y la terquedad de ambos padres. «Mamá, mira», gritó Diego sosteniendo una flor silvestre. «Es para Carmen». Elena sonrió viendo cómo su hijo mayor cuidaba de su hermana con la misma devoción protectora que Rafael mostraba por toda la familia. Rafael se acercó desde los establos todavía con el sombrero y las botas de trabajo, pero con esa sonrisa que Elena había llegado a conocer como la expresión de un hombre completamente satisfecho con su vida. «¿Cómo están mis 3 mujeres favoritas, Stone?», preguntó levantando a Carmen en sus brazos mientras Diego corría hacia él. «Kill». «¿Y tu hombre favorito?», protestó Diego. «Por supuesto, mis 3 mujeres favoritas y mi vaquero favorito». Elena observó a su familia y sintió esa sensación de completitud que había buscado sin saberlo durante toda su vida. No era la vida que había planeado cuando se casó con Miguel por primera vez, pero era la vida que había sido destinada a vivir. Esa noche, después de acostar a los niños, Elena se sentó a escribir en el diario que había comenzado el día de su llegada a Extremadura. Era una costumbre que había desarrollado documentar los momentos importantes de esta nueva vida. «Querido diario», escribió. «Hoy Diego le regaló una flor a Carmen y Carmen intentó comérsela inmediatamente. Rafael se rió tanto que casi se cae del caballo. Momentos como estos me recuerdan que la felicidad no siempre llega como la esperamos, pero cuando llega es perfecta en su imperfección». Se detuvo y añadió una última línea. «Mañana harán 6 años desde que llegué a Cáceres. 6 años desde que 2 desconocidos decidieron arriesgarse en el amor. La mejor decisión que he tomado en mi vida». Cerró el diario y se unió a Rafael en el balcón donde él contemplaba los campos bajo la luz de la luna, como había hecho tantas noches solitarias antes de que ella llegara. «¿En qué piensas?», preguntó tomando su mano. «En lo silenciosa que era esta casa», respondió Rafael. «En lo vacía que se sentía». «Y ahora...». Rafael se volvió hacia ella con esa sonrisa que todavía la hacía sentir como si estuviera descubriendo el amor por primera vez. «Ahora está llena de todo lo que importa. Risas, lágrimas, amor, familia, vida». Se quedaron allí en confortable silencio escuchando los sonidos suaves de la noche extremeña, sabiendo que dentro de la casa dormían los 2 pequeños que habían completado su mundo. Elena pensó en la mujer desesperada que había subido al tren en Madrid años atrás embarazada y sin esperanza. Esa mujer no podría haber imaginado que su historia de supervivencia se convertiría en una historia de amor, que su búsqueda de seguridad la llevaría a encontrar algo mucho más precioso, una familia verdadera, un amor profundo y un hogar donde cada atardecer terminaba con la promesa de un nuevo amanecer. La hacienda San Patricio se extendía a su alrededor no solo como una propiedad, sino como un legado que pasarían a sus hijos. Diego aprendería a cuidar de la tierra y del ganado. Carmen crecería sabiendo que era amada y valorada. Y ambos entenderían que las familias se crean de muchas maneras, pero siempre con amor. En la distancia un toro mugió suavemente como si estuviera añadiendo su propia bendición a la tranquilidad de la noche. Elena sonrió pensando en todas las cartas que nunca necesitaría escribir, en todas las decisiones desesperadas que nunca tendría que tomar. Había encontrado su hogar y su hogar la había encontrado a ella.